Entonces voy a hablar un poco sobre este contexto que vivimos hoy del ascenso del poder corporativo y cómo impactan a nuestra sociedad, a nuestros sindicatos y al futuro del trabajo. Entonces la idea, como les había dicho, es tener este panorama general, enlazar temas distintos y poder apuntar con la relación con algunas agendas de medio ambiente, derechos humanos, de claro, justicia fiscal, futuro del trabajo, tecnologías, para poder un poco sintetizar algunos de los debates de la ISP frente al poder corporativo y teniendo como base central la cuestión de la justicia fiscal. Un primer punto que creo que resume un poco de eso y es una información que me imagino que ustedes ya tengan visto o de esta forma o de otras maneras, es que desde el 2016, según los cálculos de la Oxfam, el grupo de los 62 personas más acaudaladas del mundo concentran más plata que, que el 50% de la población más pobre del planeta. Y eso fue un dato infeliz, pero inédito, y que de cierta manera demuestra que el crecimiento del poder cada vez en las manos de menos personas. Entonces, 62 personas hoy en día controlan la misma plata que la mitad de la población mundial. Hicieron la misma investigación en Brasil y llegaron a la conclusión que 6 familias de 1.000 millonarios controlan la misma plata que los 100 millones de brasileños más pobres. O sea, 6 familias, la misma plata que 100 millones de personas en el caso de Brasil. Y entonces un poco del escenario general de que cada vez menos personas tienen más plata y que las clases más bajas en todo el mundo no tienen un incremento salarial o de renta. De la misma manera, esta gráfica demuestra la concentración bancaria de los 5 bancos más grandes de los Estados Unidos. Y ustedes pueden ver que como en otras áreas nosotros podemos ver un monopolio. Hoy más temprano estábamos discutiendo la cuestión de las empresas de telefonía móvil, por ejemplo, que acá en la región tenemos muchas pocas opciones opciones de compañías de empresa móvil, o si hablamos de las redes sociales, que es un monopolio, no tenemos ni siquiera una competencia o nada, por ejemplo, contra WhatsApp, contra Facebook, contra Instagram, es un monopolio. Con relación de la concentración de los bancos en los Estados Unidos, que es la tierra del capitalismo y de los bancos, usted puede ver que esos 5 mayores bancos fueron de unos 25% del mercado para un 50% del mercado en un solo 15 años, que es exactamente la época que florece con la mayor fuerza el neoliberalismo, que tienen como idea, entre otros puntos, alimentar los mayores grupos económicos. Y entonces, como consecuencia de este proceso de concentración, hoy en día los 5 mayores bancos de los Estados Unidos controlan más del 50% del sistema bancario del país. Y si fuera en Brasil, iba a ser peor, que los 5 mayores bancos de Brasil controlan mucho más que 50%. Creo que casi un 100% de Brasil está en las manos de los 5 mayores bancos. Por otro lado, distinto, cuando te vas a comprar algo en el supermercado, esta imagen es conocida de algunos años ya, que es cuán pocas empresas detienen todos los productos que tienen en un supermercado. Y eso es bastante claro. Si vas a ver, siempre la empresa que produce cualquier material de supermercado casi siempre es de Unilever o es de Nestlé o es de Pepsi, o es de Coca-Cola, o de Mondelez. Creo que unas acá ni siquiera existen en nuestros países. En nuestros países muchas veces son aún menos opciones. Todo es de Unilever. Lo que tú comes, lo que vas a ducharse, que todo prácticamente en su casa son productos de poquísimas empresas que controlan a todo ese sistema de lo que compramos en nuestras vidas, de los productos que tenemos en nuestras vidas, cada vez en las manos de menos empresas que muchas veces tienen nombres ficticios, pero que en la realidad son controladas por un mismo solo grupo, que en este caso
Son menos de 10 grupos que detienen prácticamente todo empaquetado en un súper. Eso tiene todo un ciclo vicioso de incremento del poder corporativo que es muy claro en todos los países, de que como los grandes actores económicos, las empresas multinacionales, los bancos, los inversores, el mercado, empiezan a influenciar en la democracia directamente a través de financiamiento de campañas, del lobby o calvideo, todas las puertas giratorias, que es muy obvio que como el ministro de Economía del gobierno sale del gobierno y va directamente a trabajar en un grande banco, en un grande banco de inversiones extranjeras. O sea, no hay una cuarentena cuando tú sales del gobierno con informaciones privilegiadas, tú sabes todos los detalles de las informaciones más importantes. No existe una cuarentena de esos funcionarios públicos de alto nivel, sino que van directo a trabajar muchas veces en bancos o sale de bancos y van a ser ministros de economía. Y como tú piensas que un ministro de economía que salió de un grande banco vas a tributar a los grandes bancos, por ejemplo? Es claro que hay una confluencia de intereses muy clara. Y entonces, con esas estrategias de financiamiento, lobby, puertas giratorias, financiamiento de grupos políticos de derecha que suelen tener plata, de empresas y de gobiernos como de Estados Unidos, ellos empiezan a capturar las instituciones democráticas para así lograr tener leyes, políticas y acuerdos que sean favorables a sus intereses. Entonces van a poniendo representantes pagos con su plata, ministros que salen de grandes empresas, hacen lobby frente a los parlamentarios con una gran estrategia de tener leyes o sacar reglamentaciones que pongan obstáculos a sus intereses, a sus ganancias. Entonces, es algo que empieza a ser tan fuerte y tan profundo en nuestras democracias que hoy en día es un escenario regular. Nuestras democracias todas viven todo el día, todo momento con esas características y con esas formas de captura por parte del poder corporativo y que por su vez resultan en leyes y políticas favorables a los intereses corporativos. Y todas esas leyes, acuerdos, desreglamentaciones que sacan dentro de las instituciones nacionales se reflejan en varias políticas de las cuales nosotros discutimos, sea directamente o sea indirectamente a nivel local de nuestros sindicatos. Eso se refleja en políticas muy claras que nosotros todos luchamos y estamos atentos sobre ellas. La primera cuestión fundamental es la justicia fiscal, que tanto hablamos, no necesita profundizar más en eso, pero todas las reglamentaciones o falta de reglamentación que existe en nuestros países, y así se evade. Las grandes multinacionales no pagan impuestos, los grandes millonarios no pagan impuestos, evaden de manera legal o ilegal, pero si quieres cambiar a eso, imagínate el poder económico en nuestros países, de lobby, de calvideo, de representantes de esos grupos corporativos para hacer un cambio de ley en nuestros países para tributar este grande capital. Imagínate toda la fuerza económica y política del lado de los millonarios para frenar estas iniciativas. Entonces, se generan varios agüeros legales o reglamentaciones que otorgan los privilegios a los millonarios o solamente agüeros legales en lo cual no es algo ilegal evadir, sino que es algo que no está reglamentado, porque no existe interés en reglamentar, porque las instituciones son capturadas por estos grupos. Entonces, la falta de impuestos para los millonarios es un reflejo directo de ese proceso de la concentración del poder de las multinacionales y por su lado también la falta de justicia fiscal es fundamental para incrementar aún más el poder y la plata disponible de estos grupos corporativos para que esos grupos inviertan esa plata en capturar nuestras democracias y no para pagar sus impuestos para financiar los servicios públicos de calidad. Ahí tiene varios ejemplos de exenciones fiscales, como que
grandes empresas no pagan los impuestos por distintas maneras, pero todo eso es un escenario existente, como tanto discutimos, y que tiene mucho que ver con la falta de interés de legislar sobre temas que no se legisló aún y o por otorgar privilegios exclusivos para algunos grupos económicos. Un otro punto que es importante, que también hemos discutido en una de las sesiones, es el aumento de la deuda interna y externa, que por su vez, muchas veces los mismos grupos que no pagan impuestos, o sea, si tú no pagas impuestos, tú generas una deuda. Y en el momento de financiar esa deuda, los argentinos conocen muy bien el escenario de la deuda, es muchas veces los mismos grupos que no pagaron los impuestos son los grupos financieros económicos que van a ofrecerse para financiar la deuda de los países. O si no son exactamente el mismo grupo, son inversores relacionados. Entonces, los mismos que no pagan impuestos y generan la deuda son aquellos que son los bancos que cobran y financian la deuda de los países. Y la deuda nada más es un escenario creciente en la región. Como vimos desde la pandemia, ha crecido aún más esos números. Y la cuestión de cuánto tú pagas en los servicios de la deuda está completamente relacionado con la orientación política y los intereses políticos que tienen por detrás del pago de la deuda. Acá en la Argentina, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro de cuánto de la inversión en servicios públicos sociales y cuánto que se pagó a servicios de la deuda. ¿Y qué ha pasado? Y hay un año ahí que en la gráfica que hay una diferencia tremenda, que es a partir de 2016. ¿Y qué ocurre a finales de 2015? Un cambio de gobierno, se llega Macri al poder, neoliberal, y ahí su enfoque cambia, al invés de invertir en inversión social, empieza a dedicar más espacio fiscal, más dinero, más presupuesto público para pagar la deuda pública. Y eso es una decisión meramente política, porque es un escenario que no es generado por la gran inversión pública que tenía antes, sino que fue generado por cuestiones relacionadas a la evasión fiscal, a la corrupción privada, no solo pública. Entonces, es una decisión política y que en el caso de Argentina es muy claro ver la diferencia que hace cuando un gobierno que no solo era neoliberal, como muy pegado con las élites del país, los intereses cambian y tú cambias el enfoque de inversión pública para pagar los servicios de la deuda a agentes privados. El otro punto que se convierte, que refleja la captura de la democracia, es toda la cuestión de los tratados de libre comercio que, como ISP, ya hemos discutido muchísimo también. Entonces, todo el lobby empresarial ha generado un formato de TLCs, de tratados de libre comercio, que son totalmente destructibles y totalmente en contra del medio ambiente y de los servicios públicos, para decir lo mínimo. Y que son tratados que tú puedes tener su opinión propia, tú puedes ser más liberal y creer que hay alguna cosa importante en los tratados de libre comercio, pero hecho es que las empresas que trabajaron, los actores que trabajaron para elaborar los grandes tratados de libre comercio que existen hoy, son los grandes conglomerados económicos de todas las áreas del mundo. Entonces alguien más liberal puede comentar, bueno, más los TLC son importantes para atraer inversión. Eso nosotros tenemos muchas evidencias de que no es verdad, pero hasta ahí es una cuestión de opinión. Pero cosas que tú no puedes argumentar es, primero, no hay ninguna participación de ningún agente, de ningún actor de la sociedad civil, ¿no? Ni hablando de sindicatos, pero ONGs, grupos que representan a sectores de la sociedad, nada. No hay también representantes de medias y pequeñas empresas, porque la cuestión contra los TLCs no es que somos contra tener comercio, sino que los tratados de libre comercio no generan un comercio justo. Un comercio justo es un comercio que
estimula, incentiva las pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que generan empleos y generan calidad de vida, generan plata, de hecho, para las poblaciones de nuestros países. Y todos los tratados de libre comercio tienen esta foto como su estructura. Cada parte del tratado es elaborada por un sector empresarial que está directamente interesado en esto. Entonces, puede ver empresas de tabaco, empresas de petróleo, empresas de redes sociales, empresas de comunicación, empresas de altos, empresas de la industria farmacéutica, empresas alimentarias, del agronegocio. Entonces, creo que esas empresas están presentes en casi todos nuestros países. Imagínate en el caso de países muy fuertes en la agricultura, como Brasil, como Argentina, el caso de Cargill, de Dow, de Bayer, que son grandes empresas que que trabajan en la cuestión del agronegocio y de los agroquímicos, por ejemplo. Y entonces hay las grandes empresas de sus sectores que elaboran los tratados de libre comercio. O sea, es posible muy fácilmente concluir que si son ellas que elaboran, los textos de los tratados de libre comercio reflejan a los intereses de quien elabora. Y es por eso que estamos totalmente en contra, y no solo los izquierdistas sindicales que son en contra, sino hoy en día hay una muy amplia producción académica y también movimentación política en diversos niveles que reconocen este problema, que es demasiado claro, como que es elaborado por las grandes multinacionales y por lo tanto es hecho para agradar los intereses de las mismas. Acá son más una lista de algunas empresas que han participado de negociaciones recientes. Y como parte de toda esta estructura de libre comercio también hay otras cuestiones como el sistema ISDS, que creo que para muchos países acá es también una temática bastante presente. En el caso de Argentina, de Chile, de Colombia, son países que ya fueron accionados por el sistema ISDS muchas veces. O sea, si tú quieres reestatizar un servicio público, que es una agenda importante, por esos tratados que son elaborados por las grandes empresas pueden accionar los estados en el arbitraje privado internacional para que los estados no hagan sus políticas públicas. O sea, esos tratados restringen la área de actuación de los estados en las políticas públicas. Argentina mismo, en la época de Kirchner, tuvo que pagar $1.000 millones a grandes inversores internacionales por políticas nacionales de reestatizar algunas empresas que no tenían un buen desempeño. Y no fueron todas las empresas, eran empresas que en muchos casos descumplían sus obligaciones, pero aún así el Estado argentino tuvo que pagar. Y el Estado argentino fue uno de los pocos que tuvo la coraje de hacerlo y pagarlo, porque la mayoría no tiene el impulso de hacerlo porque sabe que va a perder, sabe que va a tener a pagar, y eso saca cualquier posibilidad de un grande cambio o de que un nuevo gobierno pueda introducir una nueva política, como fue el caso de Argentina, y por eso Argentina tuvo que pagar $1.000 millones por tener esos tratados firmados y por tener una política soberana en aquel momento. De la misma forma, cuando hablamos de las organizaciones internacionales, que por muchas veces parece como algo neutral o muy distante de nosotros, pero la propia ONU tiene muchas denuncias de que es manipulada y financiada por grandes transnacionales, que hoy en día hay una pelea entre los estados que no quieren pagar tanto a la ONU, como por ejemplo ocurrió con Donald Trump. Y eso de que con Bolsonaro en Brasil lo mismo y muchos otros gobiernos, y eso de que muchos estados están cada vez pagando menos a la ONU, abrió brechas para que empresas empezaran a financiar a la ONU. Y aunque aún no hayan denuncias de corrupción directa en la ONU, saber que un foro como eso es financiado por grandes empresas también
es un poco preocupante si pensamos en nuestras experiencias nacionales. Imagínate, si el presupuesto de la Cámara de Diputados de Argentina fuera pago por alguna empresa, no sé, Habana, que sea, pagara la Cámara de Diputados. Sería algo un poco raro. Y en el caso de ONU, está, está por ahí. Una parte del presupuesto de la organización está financiado por grandes empresas. Por otro lado, también tenemos las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el FMI, que creo que no necesita profundizar tanto como que esos órganos reflejan los intereses del gran capital, que es bastante claro, son instituciones históricamente neoliberales y que tienen como posición políticas neoliberales. Entonces, el FMI es lo que va a dar préstamos a los países que necesitan refinanciar las deudas. El FMI es aquel que va a recomendar que Argentina privatice más y más sectores para que tenga más plata para pagar la deuda. El FMI es aquel que va a recomendar a muchos países que privaticen servicios, que generen austeridad, que disminuyan las pensiones, que van a financiar algunas empresas del sector privado de salud, del sector privado de educación, que van a competir con los servicios públicos. Entonces son instituciones ideológicamente, históricamente neoliberales y además de eso no son solo ideológicamente, sino que actúan en ese sentido, actúan directamente en el sentido de promover políticas de privatización, políticas que reduzcan la capacidad del Estado y el tamaño del Estado. Y ahí estábamos hablando más de una parte de corrupción, de captura de las instituciones, de cómo las instituciones cada vez menos escuchan a la gente y son directamente financiadas por las grandes empresas. Y en ese sentido, cuando salimos de la cuestión institucional, de política directa, es también muy claro cómo en muchas otras áreas hay violaciones. Para empezar, sobre derechos humanos, el año de 2017 hasta 2018 había sido el año con más muertes en luchas por la tierra y medio ambiente en el mundo, y que Latinoamérica es la región con más muertes en el mundo de personas que luchan por los derechos humanos, y que el agronegocio y la minería son la principal causa. Y, o sea, el agronegocio, aquí son cuántas personas han morido en 2017 en la lucha por derechos humanos en el mundo. Y nosotros a veces hablamos de países raros de Asia o países raros de África, pero en la realidad nuestra región es la peor y más violenta del mundo en ese sentido, en especial Brasil, Colombia, México y Perú, y los países de Centroamérica como un todo en la realidad son muy, muy violentos. Y eso, Colombia fue considerada el país más peligroso para ser sindicalista. Los asesinatos de líderes sociales vienen aumentando en el país Colombia, en el país del norte acá de la América del Sur. Y entonces, al mismo tiempo, la minería y el medio ambiente son los que generan más muertes de personas que luchan por derechos humanos. La minería y el agronegocio son los principales responsables por la destrucción del medio ambiente en nuestros países. La minería y el agronegocio no pagan impuestos, sea por royalties, sea por distintas maneras, pero las commodities, estos de la industria primaria, muy raramente pagan tributos. Son sectores que emplean a muy poca gente, especial el agronegocio emplea a muy poca gente, destruye el medio ambiente, no pagan impuestos. Ellos influyen en los tratados de libre comercio, como está aquí en este slide. Usted puede ver todo el sector del agronegocio involucrado en eso. Y además de todo eso, nos matan. O sea, si los incomoda, a depender de dónde estés, a depender de cuál lucha estés, puede vir a desaparecer, a morir. Entonces, cómo actúan en distintas áreas, nos atingen y pelean con nosotros, en contra de nosotros, en los más distintos sectores, sea desde la violencia física en los locales donde ocurren esos conflictos,
hasta la captura de las instituciones para sacar medidas tributarias que hacen con que nosotros todos acá paguemos mucho más que las grandes multinacionales, que los tratados de comercio que privatizan a los servicios públicos. Entonces están involucrados con la disminución de pensiones, la privatización de servicios públicos, la falta de capacidad de inversión del Estado, la violencia que existe contra actores sociales, y todo eso nosotros tenemos esa relación de violencia y de criminales en realidad, pero también de violencia en varios contextos. Eso es un caso que ocurrió en Brasil hace algunos años, de total destrucción de una minería que ocurrió 2 veces en realidad en Brasil en los últimos años, que fueron los desastres laborales y ambientales más graves de la historia de Brasil. Hay otros materiales a lo largo de la presentación para otros ejemplos, para añadir si quieren ver después. Y para ir finalizando y enlazando con una cuestión también que estamos discutiendo cada vez más en la ESP, que es la cuestión del futuro del trabajo, de la digitalización de los datos personales, que es la cuestión de que estamos hablando todo eso, pero hoy en día, en los últimos 10 años, es un proceso bastante rápido y bastante recién. Las empresas de tecnología se convirtieron en las más grandes del mundo. Hace 10, 15 años, usted iba a ver a Microsoft, pero las otras empresas serían a Chevron, serían a Total, serían a Shell. Son grandes empresas de petróleo que eran antes las grandes industrias del mundo. Pero eso se fue cambiando. Y hoy en día esas empresas son las más grandes del mundo. Entonces tenemos a Amazon, a Apple, a Facebook, a Google, a Alibaba, que es de China, que están esas 5 entre las 7 empresas. Microsoft, entre esas 6 están entre las 7 empresas más grandes del mundo. O sea, de las 7 más grandes, 6 son de servicios digitales. Y también esas empresas, aunque muchas veces la gente, en especial los jóvenes, piensan que esas empresas son muy interesantes, que son los lugares perfectos para laborar, porque puedes jugar a, no sé hablar esta palabra en español, pero, pero puedes jugar juguetes en su lugar de trabajo, puedes parar y tomar un café y sentar en sofás y tener como un espacio muy lindo de Google para trabajar. Entonces hay mucha gente en nuestra generación que tiene esta idea de son lugares modernos, que son lugares bonitos de trabajar, que es todo una perfección. Pero en la realidad, estamos hablando de las empresas más grandes del mundo y nuevamente, no pagan impuestos. Esta es lo más importante. Son las más grandes del mundo y pagan casi nada de impuestos. Emplea a muy poca gente, porque son empresas de servicios digitales. Entonces, claro, hay empleos buenos, pero relativo al tamaño de esas empresas es mucho menos que otras empresas de sectores más tradicionales como teníamos antes. A nivel político, esas empresas están involucradas en muchos escándalos, como de Cambridge Analytica en el caso de la elección de Trump, todo lo que ha sucedido en la elección de Brasil. Todas las elecciones en la realidad hoy en día tienen mucha influencia. Usted ve hoy, el Twitter ha bloqueado los posts de Trump, pero lo hicieron después de 5, 6, 7 años que él asumió como presidente. Entonces, ¿para qué sirve? Para demostrarnos que están mejorando, pero ustedes han permitido ese tipo de publicación por muchos y muchos años. Entonces, esas empresas generan ganancias con el odio. Cuando tú ves una publicación sobre algo de odio, tú te quedas con odio. Si hay algún comentario nazista, algún comentario racista, te vas a quedar con odio, tú vas a querer comentar, te vas a quedar más tiempo prendido en esas aplicaciones. Entonces, esta industria del odio de la extrema derecha se ha alimentado mucho esas empresas
Y además de eso, esas empresas estuvieron directamente involucradas con la venta de datos, en el caso de la elección de Trump, en el caso de WhatsApp acá de Brasil, que no tuvo ningún tipo de reglamentación sobre las noticias que eran absurdamente falsas que se compartía, y eso no era un problema, porque si es falsa la noticia o no es, lo que importa es que la gente comparte. Y eso es un hecho de que las noticias falsas son más compartidas que las noticias verdaderas, porque lo falso, tú lo inventas lo que quieres, entonces puede generar una noticia absurda que va a generar mucho interés, pero es falsa, pero muy poca gente va a tener la capacidad de distinguir entre las dos cosas. Entonces, no pagan impuestos, no generan empleo, influencian directamente en la política y pueden direccionar el camino de las elecciones si así quieren. Por otro lado, a nivel personal también, toda la cuestión de los datos que estamos discutiendo mucho ahora como ISP genera diversos impactos en el futuro de trabajo. Piensa en los trabajadores de aplicaciones, por ejemplo, que ahora en la pandemia se han aumentado mucho el número de jóvenes trabajadores que están monitoreados a todo el momento por esas plataformas, no tienen horario de descanso. A nosotros ahora con el teletrabajo, que no hay momento de que nosotros desligamos las tecnologías y paramos de trabajar, o que nosotros discutimos estrategias políticas en un WhatsApp, por ejemplo, y el WhatsApp tiene acceso a esas cosas y puede utilizar esas informaciones de estrategias políticas nuestras en contra de nosotros. Entonces, cuando pensamos en nuestro nivel político personal, si nosotros como personas estamos protegidos por nuestra actuación política o por nuestras libertades individuales, en esos dos puntos, tanto político como individual, la cuestión de los datos es muy poco trabajada y está concentrada en las manos de poquísimas empresas. Y no hablo como, ay, yo estoy en un nivel distinto de ustedes. No, yo tengo Instagram, yo tengo Facebook, yo tengo WhatsApp. Es todo de la misma empresa. Mi vida está ahí. Todas mis conversaciones con mis amigos, con mis familiares, con mi jefe, con de todo. Entonces, toda mi vida está en una aplicación, y una aplicación que es la empresa más grande del mundo. Entonces, no puedo ser necio de creer que está bien, que no hay riesgos. Y con la realidad hay muchos riesgos, y un riesgo bastante obvio que es exactamente concentrar toda su información en una sola empresa. Imagínate, el WhatsApp me conoce mejor que mi madre, entonces sabe todo de mi vida, no hay que escapar. Entonces es un riesgo político y a nivel personal muy grande. Imagínate usted que tú vas a buscar un empleo en algún tiempo y no quieren contratarte porque saben que usted hizo muchas publicaciones de izquierda, criticando las empresas, o que a su hijo sufra en un futuro porque tiene un padre que es demasiado de izquierda y que se posiciona públicamente con posiciones muy distintas. O si usted es una mujer de 30 años, como es la juventud, y tú quieres ingresar a una empresa y la empresa tiene acceso a los medicamentos, a las medicinas que usted compra en la farmacia, y ellos ven que no hay ningún control de anticoncepcional, por ejemplo. Entonces, tiene 30 años, no compra nada para evitar de tener un hijo, entonces es un gran riesgo contratarla porque está en edad fértil y no está se protegiendo como a nosotros hombres que contratamos queríamos. Entonces hay distintas consecuencias posibles a nivel personal, a nivel político, y aunque mucha gente que se cree que son personas correctas, pero todos nosotros tenemos los riesgos, sea de actuación política, sea de algún costumbre que tenemos, que alguien puede ver con control de sus datos, que puede parecer algo raro o algo que te clasifique como alguien que no merezca un empleo, que no merezca una oportunidad de beca, o que no merezca poder viajar, una visa a otro país. Imagínate si tú vas a otro país para vivir en otro país y ven que usted hizo publicaciones criticando al gobierno de Estados Unidos durante todo el año y tú quieres ingresar en Estados Unidos para vivir ahí, y ellos ven que en su Facebook tú has criticado la política de Estados Unidos,
los malditos yanquis y todo eso, y no van a dejar de entrar, y no necesitas ser el FBI, solo tenerte como amigo de Facebook y mirarlo, es mucho más fácil. Entonces, estas nuevas formas de control y manipulación me parece que es eso, pensamos a nivel de empleo, es muy mal. O no contratan como Google, Facebook, o contratan como a Rappi, a Globo, que son los contratos que no existen de las peores maneras y que más explotan a las personas. A nivel político, influencian en todas las disputas políticas, siempre para el lado de la extrema derecha. Con relación al tipo del el modelo de Estado que queremos, son las empresas que, entre todas las multinacionales que pagan pocos impuestos, son las que menos pagan impuestos y influyen directamente tanto en la OMC, tanto en los tratados de libre comercio. O sea, ellos trabajan por todos los lados para lograr sus objetivos y tienen una estrategia muy clara de actuar por todos los lados en contra de nosotros. Acá es una imagen de las mayores empresas del mundo en distintos años. Y en 2016, por la primera vez, las 5 más grandes son de las Big Techs, y hoy en día 6 de las 7 empresas más grandes del mundo son de las Big Techs. La séptima empresa, que no es de tecnología, es la empresa nacional de petróleo de Arabia Saudita. Entonces, que es algo un poco raro. Aquí dos capas de fotos de portada de una revista extranjera, que es una revista liberal, pero aún así ellos ponen la primera, la amenaza que son las redes sociales a la democracia, utilizando la logo de Facebook como una pistola, algo así. Y la otra que la frase de portada es los recursos más valiosos del mundo, y como haciendo un chiste de las empresas de tecnología como si fueran antiguas empresas de ramo de petróleo, porque antiguamente las grandes eran de petróleo y hoy en día las nuestras petroleras de nuestra generación son esas empresas digitales. Y es eso, y todo eso es muy conectado con una cuestión también ideológica de legitimación de esta idea, sea una cuestión, por ejemplo, de la concentración de la prensa, que es algo muy grave en nuestros países. En los Estados Unidos es completamente controlada la prensa, en México lo mismo, en Colombia lo mismo, en Brasil lo mismo, en Argentina también lo mismo. Entonces, por un lado tenemos la prensa, que es históricamente a favor de las élites, que es históricamente neoliberal, que es históricamente a favor del gran capital y en contra de los derechos de los trabajadores. Esto es escenario clásico. Y las redes sociales también. Las redes sociales por sí solas, como estábamos discutiendo, ellas generan ganancias con la tragedia, generan ganancias con la extrema derecha, generan ganancias con la violencia. Y además de eso hay toda esa idea que es muy fuerte de la juventud hoy, de que está bien trabajar en Uber porque me gusta tener un trabajo flexible, no me gusta tener los horarios fijos todo el día, no me gusta esta cosa de trabajar todo el día en la misma empresa. Entonces, eso se convierte como en una idea de que los jóvenes solo también quieren la flexibilidad, los jóvenes quieren, pero aunque eso existe, de hecho existe muchos jóvenes que piensan así, pero al final lo más importante es tener un trabajo decente. Eso es lo más importante. Y hay gente como nosotros jóvenes que se confunde y que de hecho quiere mucho ser Uber porque Uber te da libertad de horarios, pero en la realidad también se tiene mucho ese discurso en la prensa de que los jóvenes quieren eso, de que los jóvenes son así, de que los jóvenes prefieren así, cuando en realidad también nosotros no tenemos muchas opciones hoy en día. Y en realidad, si preguntan a cualquier joven si prefiere tener sus horarios flexibles como Uber o si prefiere tener horarios muy, muy rígidos y fijos como un trabajo decente con contrato formal, yo no tengo ninguna duda que un 95% va a preferir un trabajo formal. A mí también yo prefiriera que pudiera cambiar un poco los horarios a veces y todo eso, pero
a- en comparación con no tener contrato, con no saber cuánto vas a sacar al final del día, es algo que también hay una cuestión ideológica que se introyecta en la cabeza de mucha gente, pero también me parece que hay un poco de esta cosa que la prensa intenta vender, que los jóvenes solo quieren saber de ser flexibles y que no quieren más tener un contrato formal, sino que prefieren ser Uber, como si fuera algo posible de comparar las dos cosas. Entonces, de conclusión, yo puse una frase de uno de los hombres más ricos del mundo, que es Warren Buffett, que él habla que existe una lucha de clases, esto es un hecho, pero es su clase, la clase de los ricos, que están haciendo la guerra, la lucha de clase, y que están ganando la lucha de clases. Entonces me parece interesante eso porque de la misma manera que hay ese discurso hablando no, que los jóvenes no prefieren de esta manera, que los jóvenes son más así hoy en día, hay también esa idea de que no hay lucha de clases, que la lucha de clases es una idea del siglo pasado, una cosa de Marx que ya se ha morido hace mucho tiempo, cuando en realidad es muy claro que aún existe, pero cuando quien habla eso es una de las personas más acaudaladas del mundo, creo que es más interesante porque tú puedes ver que aunque la prensa y las élites nos digan que no hay lucha de clase, que eso es algo del pasado, las personas más ricas del mundo están muy cientes de esto. Ellos saben que existe. Ellos que empezaron a hacer esta lucha de clases y ellos están ganando esta lucha de clases. Solo ver la primera gráfica de cómo la concentración de plata de 60 personas, del 0,01%, ha ultrapasado la mitad más pobre del mundo. Y entonces es un poco de la idea de sí traer distintas agendas dentro de una agenda solo y pensar que no podemos dejar de trabajar esos temas de una manera conectada, que no es posible debatir la violación de derechos humanos o la cuestión medioambiental o la cuestión de la corrupción política, la cuestión de los TLCs, la cuestión de la justicia fiscal, eso no es posible discutir de una manera totalmente aislada. Y que si nosotros continuamos mirando esos temas como cuestiones aisladas que no tienen conexión, seguramente vamos a continuar perdiendo esa lucha de clase. Entonces, hay que tener la conciencia de que existe muy claramente una lucha de clases, hay que tener conciencia de todas las agendas que están en juego y tener conciencia que de todos los ataques que sufrimos, aunque muchas veces son temas distintos, aunque muchas veces son contra actores distintos, al final son todo parte del poder corporativo y los grandes inversores internacionales, las grandes empresas internacionales son las mismas. Entonces, creo que es muy importante tener esta mirada, tener esta conexión entre los temas y este reconocimiento de que hay que trabajar de manera articulada, conjunta esos temas, porque es así exactamente que esas grandes empresas lo hacen y están ganando terreno frente a nosotros. Bueno, acá unas referencias, varias referencias.